Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 28 de agosto del año 2022 con un texto de Al-Kindi sobre la equidad del dormir y el sueño. El sueño puede ser una de las cosas más importantes para el hombre, más importantes para el ser. Claro, el sueño es donde verdaderamente descansamos. Y también donde se producen ciertas formas que nos son familiares, a veces desconocidas y a veces asombrosas. Nos ocurren cosas en los sueños que no sabemos explicar, otras que parecen premonitorias, otras que parecen que son recuerdos del pasado más que cualquier otra cosa. Es decir, estamos reviviendo experiencias cuando estamos en el estado del sueño. Y bueno, vamos a hablar entonces de la equidad del sueño y el dormir, la equidad del dormir y el sueño con Al-Kindi. Bueno, vamos con la primera parte entonces, que es el dormir. El dormir y el sueño son más propios del alma que del cuerpo. Dos de las facultades más importantes del alma son el intelecto y la sensación. Entre la sensación y el intelecto hay muchas facultades que finalmente completan el cuerpo humano. Cuando se conocen estas facultades, entonces pueden entenderse tanto el sueño como el dormir. Desde que se dice la palabra dormir, esto significa que ninguna de las funciones sensibles del cuerpo está trabajando. Cuando se duerme, lo único que trabaja es el intelecto. El sueño, por otro lado, es perteneciente a la facultad imaginativa, que en otras palabras es aquella facultad que permite percibir las formas individuales de las cosas sin materia. Esto es a lo que los griegos llamaron fantasía. Por otro lado, la facultad imaginativa extrae la forma de la materia, sea que el ser esté durmiendo o esté despierto. Para Al-Kindi, cuando el ser humano utiliza sus sentidos mientras está despierto, las cosas en las que estaba pensando comienzan a aparecer. Cuando comienza a pensar más y utilizar sus sentidos en menor frecuencia, a la vez comienza a ver mucho mejor las formas que están en las cosas. Cuando alguien se abstrae demasiado, es capaz de no tomar en cuenta el entorno, que hasta incluso ignora que le están hablando o incluso tocando. De hecho, en ese momento se le puede estar mostrando algo enfrente suyo sin capaz de ver aquello que le están mostrando. Esto pasa cuando el hombre está totalmente abstraído. Al-Kindi nos dice que esto ocurre muy seguido en las personas comunes y corrientes, pero en aquellas que son de la élite esto no ocurre porque son más educadas y pueden ver las formas sin abstraerse de los sentidos. Cuando la persona llega a estos altos grados de abstracción, puede llegar a quedarse dormida, y es ahí donde la facultad imaginativa trabaja en su máximo nivel. Esto es porque el hombre comienza a ver las formas sin un intermediario, que en este caso sería la materia. Nuevamente entonces estamos hablando de los intermediarios con respecto a la materia. Sensaciones. Las sensaciones se encuentran en los órganos secundarios, en el ojo, oído interno y externo, nariz interna y externa, lengua, paladar, úvula y los nervios táctiles. Cuando la corrupción entra en el cerebro, las facultades también se corrompen y conjuntamente también se corrompen los sentidos. Como se puede apreciar, la facultad imaginativa es superior a las sensaciones, es decir, la facultad imaginativa ve las cosas con más claridad que la sensación, incluso cuando está corrompida. Debemos considerar además que la facultad imaginativa no tiene intermediarios. La facultad imaginativa percibe las cosas que la sensación no percibe en absoluto, porque esta es capaz de componer formas y la sensación no puede crear formas. En efecto, la vista nunca podrá hacer posible que un hombre tenga cuernos o tenga plumas, o cualquier cosa que no corresponda naturalmente a un ser. Sin embargo, el pensamiento no nos previene de imaginar a un hombre con alas o con cuernos,
Por esto es que la facultad imaginativa utiliza la sensación a su favor. Y claro, cuando nosotros estamos en los sueños, somos capaces de sentir aquello que estamos de alguna manera sintiendo en el sueño, y podemos incluso sentirlo tal como lo sentíamos a la hora de estar despiertos. Quiero detenerme un poco en explicar esto de los intermediarios. Lo que pasa es que Al-Kindi, como en otros textos, nos dice que los intermediarios son aquellos órganos que nos ayudan a entender ciertas cosas. Por ejemplo, yo para poder ver algo necesito materia. ¿Cuál materia? El ojo. Para escuchar algo necesito el oído. Necesito mi oreja. Y esos son intermediarios que me ayudan a conocer todo lo sensible. Pero cuando yo quiero aprender lo inteligible, no necesito ningún intermediario. Para saber lo que es la justicia, la belleza, y todos los inteligibles, o quizá en palabras quizás más boecianas, los universales. No necesito intermediarios. Solamente está el intelecto trabajando desde esa perspectiva. Por lo tanto, todo lo que necesita intermediarios tiene que ver con los sentidos, y lo que no necesita, por cierto, que es parte del intelecto. Y claro, cuando nosotros decimos, o más bien cuando Al-Kindi dice que la facultad imaginativa no tiene intermedios, es posible entonces que se pueda crear un hombre que tenga cuernos o que tenga plumas o cualquier cosa de esa naturaleza. Vamos con la segunda parte. Los sueños. Al-Kindi define a los sueños de la siguiente forma. Los sueños son los usos del pensamiento del alma cuando ésta ha cesado de usar los sentidos. En base a esto, Al-Kindi se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué vemos cosas antes de que tomen lugar? ¿Por qué vemos cosas que nos muestran sus contrarios? ¿Y por qué no vemos su explicación? Platón nos dijo que el alma es la almacenadora de las sensaciones y el intelecto. Y Aristóteles estuvo de acuerdo con esta característica, de acuerdo con Al-Kindi. De hecho, parece que Al-Kindi se refiere aquí sobre un texto de Platón que se llama Sobre el alma, que en realidad es considerado apócrifo. Recordemos que Al-Kindi tenía fuentes muy curiosas, muy extrañas sobre Platón, sobre Sócrates, porque pareciera ser que estaba describiendo a otros grandes personajes y no a los filósofos. Para Platón, el alma puede percibir perfectamente lo inteligible y lo sensible sin problemas. Ahora, en el alma el sujeto y el objeto son lo mismo, porque cuando el alma percibe las sensaciones, percibe su esencia primeramente. En consecuencia, el alma es una fuente de conocimientos de todo aquello que existe. Así, mientras el alma está más alejada de aquella que le impide ver las formas por sí sola, entonces más perfecta será y podrá ver aquellas cosas que pueden prevenir en el futuro. Está más allá de la materialidad y por lo tanto más cerca de lo inteligible. Claro, cuando nosotros ya lo habíamos dicho de alguna manera, cuando estamos durmiendo no estamos usando nuestra facultad sensitiva, sino que más bien la inteligible o la imaginativa en ese sentido. El alma trabaja con simbolismos, no señala las cosas tal cual, sino que siempre trabaja con simbolismos. Por ejemplo, que alguien vuele de un lugar a otro significa que viajará de un lugar a otro. Es decir, viajará justamente en un barco, viajará en una carroza, etc. Sin embargo, cuando estos símbolos no siempre coinciden con la realidad, esto es porque los órganos de la persona son muy débiles y por eso no se puede percibir o recibir este poder del alma que es el simbolismo. En algún sentido, los sentidos, esa facultad sensitiva está impidiendo. Generalmente, los hombres que generalmente tienen malos simbolismos son aquellos que tienen malas opiniones de ellos y en consecuencia erran en sus predicciones. A estos hombres se les llama propensos al error, quienes soñaban con que un hombre se volvía rico y en realidad se vuelve pobre. Este hecho se reportó por Hamza ibn Nasir, del cual
no tenemos ningún dato. De ahí que se distinga entonces entre sueños y sueños confusos. Causas próximas. De acuerdo con las causas del sueño, Al-Kindi nos dice que esta se debe a que el cerebro entra en contacto con el frío y la humedad. El cerebro se afloja y consecuentemente comienzan a entrar y salir las emociones del cuerpo. Posteriormente, el alma se desprende de los sentidos y comienza a funcionar solamente el intelecto. La razón de por qué el cerebro se pone frío y húmedo es porque todo el calor se va hacia el centro del cuerpo. De hecho, en las horas de sueño, las extremidades quedan frías también. Luego, todo el vapor que sale del centro va al cerebro y éste se humedece. El calor en nuestro cuerpo, mientras dormimos, se acentúa cuando se estudia y se reflexiona. Pues ya se ve que los tipos de personas que se dedican al estudio tienen menos movimiento cuando duermen. En cambio, aquellas que no, es decir, aquellas que siempre se mueven y no tienen sus extremidades tan frías como las primeras. Otra razón del calor de nuestro cuerpo mientras dormimos es que al momento de dormir el cuerpo comienza a calentar los alimentos del cuerpo por la digestión. Los cuerpos deben humedecerse porque de lo contrario se secan y mueren. Es por eso que el insomnio se da porque existe mucha resequedad en el cuerpo y su solución sería humedecerlo hasta que el cuerpo, por medio del vapor, humedezca todas sus partes. Dios lo ha hecho así porque parece ser que el tiempo de vigilia no es suficiente para procesar todos los alimentos del cuerpo. Por lo tanto, Al-Kindi nos dice que si bien el intelecto tiene mucho trabajo, el cuerpo también lo tiene. El cuerpo también lo tiene. Esto es entonces el texto sobre la acuidad del dormir y el sueño. Podemos decir entonces que cuando nosotros estamos en nuestros sueños y trabaja nuestra capacidad intelectiva sola y perfectamente, vamos a tener un buen dormir, se van a producir estos simbolismos, se va a poder predecir, ¿no es cierto?, estos simbolismos se van a poder interpretar correctamente, pero mientras nosotros no trabajemos, digamos, esta habilidad intelectiva, es muy probable que podamos caer en este tipo de hombres que Al-Kindi menciona propensos al error. Este hombre que predecía que un hombre se volvería rico y en realidad no lo hace. Dependería entonces de esta dualidad entre intelecto y materia, facultad intelectiva, facultad sensitiva. Muchos fenómenos existen con respecto al sueño. Ya en la Edad Media se hablaba de la palabra en el mundo anglosajón nightmare. Nightmare significa pesadilla. Y fíjense que si bien significa pesadilla, nightmare, si uno busca la etimología, y en realidad ni siquiera la etimología, sino que si separa esas palabras, va a tener que night es noche y mare es la yegua. Es la yegua de la noche, nightmare. ¿Y por qué se habla de una yegua? Porque cuando en la Edad Media se producía esto de la parálisis del sueño. ¿Qué es esto de la parálisis del sueño? Es soñar con los ojos abiertos. Esta es una enfermedad, ocurre, bueno, no sé si llamarla propiamente enfermedad, pero es un estado que ciertamente ocurre, es verdadero. Yo mismo lo he padecido hace mucho tiempo que ya no lo padezco, pero en situaciones de estrés, en situaciones de angustia, y uno cuando está muy cansado, de repente se tira a la cama e inmediatamente queda paralizado. Es realmente una parálisis. Queda paralizado y está soñando con los ojos abiertos. Yo me acuerdo que la primera vez que me dio esto, me dio un espanto terrible. Me acuerdo que estaba en mi casa, debía haber tenido unos 16 años, o 18, no lo recuerdo bien. Me tiré en la cama, comenzó a suceder, no pude mover mi cuerpo, tenía los ojos abiertos
y veía hacia la pared, pero escuchaba voces, escuchaba cosas. Y era muy aterrador, por cierto, que era muy aterrador. Me pasó por lo menos 3 veces. La segunda vez vi una especie de perros. No, fue alucinante. Alucinante esta parálisis de sueño. Entonces, ¿por qué se decía que esto era la nightmare? Claro, uno quedaba paralizado y se supone que la idea que tenían los ingleses, ¿no es cierto?, con esto de nightmare, es que no te podías mover en la parálisis de sueño porque estaba encima tuyo una yegua. Entonces por eso no te podías mover, estaba encima tuyo y no te dejaba mover. Esto da también cabida a la demonología y se describía que en realidad no era una yegua, sino que era el incubo, que era justamente un demonio en la mitología popular y la creencia de la Edad Media. También, bueno, es verdad, ¿no es cierto?, lo que dice Al-Kindi cuando decimos que los que tienen problemas del sueño son aquellos que se mueven, que hacen alguna especie de ejercicio y no descansan finalmente. También ocurre a alguna gente que debe usar máquinas para dormir, en el sentido de que estas máquinas van arrojando aire por la nariz para abrir aquellos orificios que le permitan respirar de una mejor manera, porque la persona que ronca justamente tiene poco flujo de aire, ¿no? Muy importante esto. Creo que no habíamos hablado de lo importante que era dormir, lo importante que era el sueño y cómo esto se manifestaba metafísicamente con respecto a las facultades del alma y con respecto a la facultad sensitiva. Este fue el texto de Al-Kindi. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda a la descripción que está en el video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Que esté muy bien, cuídense.